Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo justo en la previa, calentando motores de la llegada del Papa, que por cierto no es baladí, que es el primer país que elige para un viaje largo en Europa, ¿no? Es nuestro país. El Papa ha querido comenzar su visita a nuestra ciudad en un centro para personas sin hogar de Cáritas. ¿Qué lectura? Usted, que es una ministra, luego hablaremos de las migraciones, pero es una ministra enfocada y dedicada a una parte importante y social de nuestro país. ¿Qué lectura hace de esta decisión que no es baladí en un programa Bueno, pastoral? sin lugar a dudas, yo creo que refleja la coherencia de León XIV, porque bueno, su propia trayectoria vital, su propia trayectoria personal está vinculada desde el principio a estar con los más vulnerables. Así que ahora es cabeza de la Iglesia y yo creo que es absolutamente coherente con ese modus operandi que tiene León XIV. El itinerario, porque es muy importante no solo la visita que hace a un país, sino el itinerario que escoge, tanto de las visitas que se hacen públicas, que sabemos, como las que no sabemos, que no sé si sabremos. Pero bueno, de las que sabemos, el itinerario incluye una obra social, el Congreso y Canarias, entre otras muchas cosas. ¿Qué relato cree que está proponiendo el Papa sobre esta parte de España? Luego, evidentemente, va a reunirse con la comunidad diocesana en el Bernabéu, una misa del Día del Corpus Christi, con lo que eso implica en el medio de la gran ciudad, la vigilia con los jóvenes que son el futuro, pero estas tres cosas también marcan tienen un carácter, ¿no?, dentro de la visita. Es importante tener en cuenta que nunca un papa ha ido a las Cortes, ¿no? Y cuando estamos hablando ahora en la previa mucho de esto, a mí me gusta decir que el Papa ha querido hablar en las Cortes, pero también los políticos han querido escuchar al Papa, que a mí eso me parece un punto muy positivo a la hora de todo este diálogo y esta escucha que tenemos sobre la mesa, ¿no? No solo yo quiero ir como pontífice, sino que es que hay un país, los políticos de un país que quieren escucharme, ¿no? ¿Qué cree que significa todo esto? Bueno, en primer lugar, la primera parte de la pregunta, sin duda alguna, el foco migratorio va a estar absolutamente presente. Yo creo que el propio Papa mm, incluso llegó a verbalizar que retoma donde lo dejó el Papa Francisco. Él no pudo visitar, creo que tenía esa voluntad el Papa Francisco, y León XIV coge ese testigo y va a tener una importancia el foco migratorio, que lo lleva muy dentro. De hecho, en muchos de sus alocuciones se refiere, ¿no?, a España como ese papel bueno, pues en el sur de Europa, como un territorio que geográficamente, indudablemente, bueno, pues tiene un desafío migratorio importante. Así que el foco migratorio va a ser central. Y sin lugar a dudas, bueno, vamos a vivir por primera vez el que el Papa esté en el Congreso de los Diputados. Yo creo que es un referente moral que trasciende la política. Y la política, que tal y como yo la entiendo, también es muy importante la escucha. Con lo cual, quiero decir, me parece que es algo absolutamente coherente y indudablemente vamos a vivir un momento histórico en esa presencia en el Congreso de los Diputados. Justo le iba a preguntar sobre esto. ¿La política española necesita más espacios de encuentro y de escucha? Sin lugar a dudas, sí. Y insisto, yo creo que es importante que, bueno, pues que no somos todos iguales y que hay muchas personas que creemos y que desarrollamos un servicio público desde la escucha, desde esa actitud siempre poniendo en el centro a las personas, e indudablemente con la mano tendida, y esa es, bueno, pues siempre va a ser mi manera de entender la política. Así que efectivamente sí, hacen falta espacios de escucha, de reflexión, de sosiego, de serenidad. ¿Y qué cree que puede aportar esta tradición, este humanismo cristiano, este mensaje al debate público actual en nuestro país? Bueno, cuando estamos hablando ya has visitado alguna vez este ministerio, y este ministerio me gusta llamarlo el Ministerio de las Personas, de la Seguridad Social, de las Migraciones, del Ministerio de Inclusión. Ponemos a las personas en el centro. Eso es el humanismo, el poner en el centro la dignidad humana, la persona como valor en sí mismo, y por supuesto una visión amplia en la que no se excluya a nadie. Empieza por un centro de personas sin hogar y el Papa termina en Canarias, que no es baladí, evidentemente, recogiendo el testigo de su predecesor, que se quedó con ganas de venir a Canarias, ¿no? De poner el foco en la ruta migratoria y en, como él decía, el cementerio, ¿no?, que era el mar Mediterráneo. ¿Qué cree que podrá ver allí el Papa, que nos podrá decir, qué mensaje va a trascender para comprender el fenómeno migratorio en lo que es la ruta que a nosotros nos compete en concreto y en la cuestión europea y de las migraciones en general?
Bueno, yo pienso que esta visita de León XIV a nuestro país, como primer país de la Unión Europea que visita, y esta importantísima visita, es sin lugar a dudas un respaldo desinteresado a la política migratoria del Gobierno de España. Y bueno, pues va a conocer el sistema de atención humanitaria, de protección internacional, donde de la mano de, por supuesto, un trabajo de personas que no conocen ni de horario ni de calendario, de entidades y de esa vocación de atender y de poner en el centro a las personas, bueno, pues es lo que va a poder visitar nuestros centros, donde, insisto, ¿no? Hay un trabajo importantísimo para proteger la dignidad humana. Y bueno, las personas que se lanzan pues a una ruta migratoria, pues es un drama humanitario y indudablemente cuando hablamos de las personas y de la dignidad de las personas, pues es lo que va a poder ver de primera mano, ¿no? En primera, como protagonista, quiero decir, va a ser testigo en primera persona, no me salía la expresión, de todo lo que supone esta política migratoria integral que desarrollamos como Gobierno de España. ¿Qué espera el Gobierno de España de esta visita? Bueno, y como insisto, yo creo que es algo que trasciende a- a una figura política, es un referente moral y pienso que es, bueno, pues España es un referente moral de freno a un avance de una ola ultra. Y bueno, pues desde luego desde todos los puntos de vista, porque no solamente desde el punto de vista migratorio, sino también, bueno, pues visitando personas sin hogar, va a tener oportunidad de ver ese desempeño de esa política que se desarrolla y ese referente moral que es nuestro país. Usted ha hablado en otras ocasiones con naturalidad de su respeto no solo a la figura del Papa o de la Iglesia, sino con naturalidad de su fe cristiana. ¿Cómo influye en su manera de entender el servicio público y qué significa personalmente recibir también al Papa como miembro del gobierno y como persona creyente? Bueno, pues más allá de mi fe, que la profeso, y de mi religión, que la practico, evidentemente hablamos de valores. Y bueno, desde luego para mí es un momento, esta profesión, este trabajo tiene muchos sinsabores y el poder acompañar y estar cerca del Papa es un regalo que me da también este trabajo, esta responsabilidad, ¿no? Y algo para mí que es esencial, para ser un buen gobernante hay que ser una buena persona. Se está volcando a nuestro país, nuestra ciudad en concreto, ahora que estamos en Madrid, pero nuestro país se está volcando con la visita, incluso no solo los fieles, ¿no? Sino que hay una gran expectación. Estamos todo el día escuchando hablar de polarización, de división, pero ¿no cree o no estamos viendo que realmente hay mucho anhelo de escucha y mucho anhelo de diálogo y de bienvenida en la mayoría de los actores sociales que conforman nuestro país? Porque estamos viendo a todo el mundo absolutamente volcado con esto y podría no estarlo, entiéndeme. Es que no todos polarizamos. Yo creo que es importante que se vea que no todos somos iguales. A mí no me han escuchado un insulto, ni una palabra fuera de tono hacia un adversario que tiene diferentes ideas. El respeto está en el centro de la acción política. Y a mí me gustaría poderle contar al Papa, por ejemplo, que yo en el Senado me he tenido que cambiar de sitio, porque no podía desarrollar mi trabajo porque recibía, bueno, pues gritos y alaracas que me desconcentraban y no podía hacer eso que hacemos, que es rendir cuentas en lo que creo, ¿no? Como políticos. Así que, insisto, no todos polarizamos, no todos insultamos, no todos utilizamos la violencia verbal. Y por eso, bueno, pues yo creo que es importante también que haya una coherencia Seguro que, en la vida, en general. seguro que, como hablábamos antes, esa apertura a la escucha, el diálogo, tanto a nivel social como a nivel político, nos dirigirá a todos hacia el bien común. De hecho, uno de los eventos que vamos a tener con el Papa en el Movistar Arena es un encuentro principalmente para tejer redes entre Iglesia y sociedad civil en el ámbito de la empresa, de la economía, de la educación, de la política, de las artes, ¿no? Y está viendo una respuesta realmente sorprendente de la cantidad de personas que no tienen ningún problema en acudir, porque no solo los participantes, sino los asistentes, es gente de todo signo, de toda inquietud, de diferentes tipos de formas de enfrentarse a la espiritualidad, y va a haber un espacio común de atrio de los gentiles, que decía Benedicto XVI. Realmente es muy positivo ver cómo se está respondiendo a este encuentro, que no se está tomando como algo extremo o como algo, entiéndame,
como de una representación religiosa concreta, sino al revés, ¿no? Como un hombre que habla de paz, como un referente moral al que queremos escuchar, ¿no? Bueno, esto era una reflexión más que otra cosa para decirle que hay una gran disposición y que estamos realmente a la espera Pero es que ese es del el mensaje país del que Papa. España es un país diverso, es un país plural y por eso, bueno, pues quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos el deber de saber leer la realidad de nuestro país y saber que llegar a acuerdos entre diferentes es positivo y hace avanzar a nuestro país. Y en algo como tan importante como la política migratoria me vas a permitir que me remita a las propias palabras de San Agustín cuando dice que todos los cristianos son peregrinos. Por eso es difícil de entender que una persona que se dice creyente esté en contra de las personas migrantes. Pero es que, insisto, esa es la España plural y diversa, esa es la España del siglo XXI que abre los brazos, que es un país solidario y que es un país que lidera, que es un faro mundial, alzando la voz contra la guerra, pidiendo el respeto a los derechos humanos y, desde luego, la política que practica este gobierno indudablemente está alineada con esos valores de poner en el centro a las personas, de denunciar las injusticias y de trabajar para que nadie quede atrás y para que no se excluya a ninguna persona, que es lo mismo que verbaliza León XIV cuando nos habla, nos acaba bueno, acaba de presentar esa importante encíclica donde hace un análisis tan importante de algo de nuestro tiempo, la inteligencia artificial, donde evidentemente tiene que estar al servicio de las personas y donde esa perspectiva humanista tiene que ser la manera en la que regulemos y apliquemos y acompañemos la inteligencia artificial en nuestras vidas. Así que de eso estamos hablando. Bueno, ministra, la emplazo a que hablemos cuando se vaya el Papa de qué son los mensajes que nos ha dejado y cómo los vamos a implementar a nivel gubernamental y a nivel social. Y muchísimas gracias. Yo creo que es importante que diferenciemos y que la labor de las Cortes Generales es donde se hacen las leyes, donde el Boletín Oficial del Estado es donde se puede acompañar las mejoras que ponen en el centro mejorar la vida de las personas. Indudablemente esta figura del Papa trasciende la política, pero yo creo que es un momento histórico y desde luego, bueno, pues lo espero con muchísima ilusión y como un orgullo de país, de ser miembro de un gobierno de un país como España. Gracias.